María, Inés, un poquito más, o ajustamos toda la cuestión técnica. Igual tenemos 2 horas. Bueno, 1:40. Como usted nos indique, maestro. Si quiere, esperamos un ratito. ¿Cuánta gente se ha conectado ahorita, mi estimado Tobar? Ahorita le informo. Gracias. Hasta ahorita hay 83 personas conectadas. ¿Con eso? Okay. Aquí se ve bien. Nada más, déjame ver. Participantes, aquí los tengo todos. Mira, aquí están todos. No ocupo esto, ¿verdad? No, si te puedes conectar ahorita, en el Excel, y si quieres, empiezo con esto. ¿Pero ahí lo agarra? Perfectamente. ¿Me escuchan todos, Tobar? Yo ya le escucho perfecto, maestro. El resto, no sé si puedes abrir los micrófonos para comenzar entonces mi intervención. En cuanto usted nos diga, empezamos para presentarlo y luego ya avanzamos con la exposición, si le parece perfecto. Podemos entonces iniciar, mi estimadísimo maestro, a la orden. Yo les pido disculpas porque sí tengo problemas con mis aparatos, porque no me veo en el micrófono, pero voy a presentarlo así. Es que no puedo estar viendo el micrófono y a la vez su currículum. Permítanme poquitito, ¿eh? Pues vamos a iniciar por respeto a los participantes y principalmente a nuestro expositor, el maestro Damián Campos García. La Asociación Civil Consultas Legales del Estado de Jalisco, el Grupo Tribunal de Prácticas, el Grupo Conferencias Jurídicas, el Grupo Técnicas de Litigio y el Centro de Análisis Jurídicos Campos, les da las gracias a todos los que nos acompañan en la presente videoconferencia, pero principalmente al maestro Damián Campos, a nuestro expositor, de quien haré lectura de su currículum para que lo conozcamos. Los que somos de aquí de Guadalajara y del primer distrito, pues ya lo conocemos, pero el doctor Damián Campos es abogado por la Universidad de Guadalajara en la generación 91-96, obtuvo el título y la cédula profesional, es maestro en Derecho, en orientación en Derecho Constitucional de Amparo, de la generación 2001-2003, obtenido el título y su cédula profesional. Es doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas, licenciada Leticia Ortiz Ramírez, AC, y obtuvo un reconocimiento. Es doctorante en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, con una acreditación del 100% en sus asignaturas. Tiene muchos diplomados y certificaciones, entre ellos uno en Derecho Penal impartido por la Universidad de Guadalajara, otro impartido por el Instituto de Computación y Métodos SADCB Plantel Juárez, otro diplomado en Derecho Penal parte especial por parte de la Universidad de Guadalajara, una certificación de la Secretaría Ejecutiva Jurídica Administrativa, otro diplomado en mediación por el Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternos del Estado de Jalisco. Es juez certificado por el Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Judicial con la especialización para Justicia para Adolescentes. En su examen profesional lo hizo del 92 al 96. Fue coordinador de proyectos en el Organismo Público Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. De 1996 al 98 fue abogado postulante y catedrático en la Universidad de Guadalajara. De 1999 al 2006 fue agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Jalisco. En el 2006 fue secretario relator con la adscripción al Consejo, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. De 2006 a 2007 fue secretario del Juzgado Mixto de San Gabriel, Jalisco. En el 2007 fue secretario del Juzgado Sexto especializado en materia penal en Puente Grande, en Tonalá, Jalisco. En el 2007 fue juez especializado en adolescentes
con adscripción al juzgado primero, con residencia en Guadalajara, Jalisco. De 2007 a 2009, juez especializado en materia penal, con adscripción al juzgado de Puerto Vallarta, Jalisco. De 2010 a 2011, juez especializado en adolescentes, con adscripción al juzgado primero, con residencia en Guadalajara, Jalisco. De 2011 a 2014, juez especializado en materia penal, con adscripción al juzgado de Ciudad Guzmán, en Zapotlán del Grande, Jalisco. De 2014 al 2020, juez de control, enjuiciamiento, ejecución y sistema de adolescentes, con adscripción también en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y de 2020 a la fecha es juez de control, enjuiciamiento, ejecución del sistema de adolescentes, con adscripción al primer partido judicial en Tonalá, Jalisco. Dentro de su ejercicio profesional se ha destacado por ser el primer juez en el estado de Jalisco del sistema de justicia penal para adolescentes en el estado. Primer juez en el estado de Jalisco en celebrar una audiencia bajo el nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial. Tiene un canal de YouTube donde se comparten temas de interés dentro del tema de juicios orales, canal que se accede mediante tu nombre, que es Damián Campos García. Es colaborador del año 2017 dentro de la estación de radio, Radio Metrópoli, dentro del programa Con la Ley en la Mano, en el 1150 de amplitud modulada, donde tiene intervención sobre temas de actualidad en materia jurídica. Reconocimientos internacionales, tiene una constancia expedida por la Universidad de Guadalajara, Feria Internacional del Libro en Español, en Los Ángeles Mexican American Bar Association, capítulo, México ponente en el tercer encuentro binacional de juristas en la ciudad de Los Ángeles, California, esto en el año 2015. Tiene un reconocimiento de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, ACE, del primer encuentro internacional de juzgadores en Jalisco, por la independencia y la autonomía judicial de 2017 a 2018. Tiene un reconocimiento por la Universidad Oral Adversarial Skill Building, Emerson Seminar, por su participación en los seminarios internacionales de Oral Adversarial Skill Building Emerson Seminar para la profundización en el conocimiento de los sistemas, me mejor decir porque este sistema, pero principalmente como es una persona, ha sido conferencista en infinidad de grupos y de conferencias. Entonces, le damos un aplauso a distancia, un abrazo, y le dejamos el micrófono para que nos comparta sus conocimientos. Muy buenas tardes, juez y doctor en Derecho, Damián Campos García. ¿Sí me escuchó, maestro? Está cerrado su micrófono. Ya está abierto. Una disculpa, son problemas técnicos, ¿sí? Pero ya estamos por aquí. Sigue cerrado y no se escucha. ¿A mí sí me escucharon en la presentación? A ti sí, pero al expositor no. Tiene cerrado su micrófono. Doctor Damián, tiene cerrado su micrófono. Si es tan amable en habilitarlo, por favor. Gracias. ¿Ya me escuchan? Ya, maestro. ¿Sí ya. escuchó la presentación? Totalmente, totalmente. Y comentaba mi estimado maestro que no es necesario a veces dar tanto preámbulo, pero estamos sobre todo entre amigos. Agradezco desde luego, maestro Tobar, al amigo también López por la invitación, pero sobre todo a todos los que se toman el tiempo para el tema del día de hoy, que es la importancia de teoría del delito en el nuevo sistema, o en el sistema, que ya no está nuevo, acusatorio oral. Gracias a todos los que tienen ese interés de estar participando en esta capacitación que desde luego es muy necesaria. Y es muy necesaria por lo siguiente. Nos encontramos evidentemente en el camino hacia perfeccionar un sistema que no es nuevo y creo que la mayoría lo sabe. No es nuevo porque hace prácticamente cerca de 100 años se contaba con un jurado popular en México. Vamos a recordar, siempre les comento de ese libro famoso, que es muy ilustrativo, de Federico Sodi, El jurado resuelve. Pero bueno,
¿qué es lo que se advierte como catedrático, como juzgador? Advierto que todavía hay deficiencias y que esas deficiencias en gran medida también se deben a que no se ha tomado con claridad el tema de la materia teoría del delito. Voy a dar un pequeño preámbulo antes de entrar a lo que son estos elementos, porque tenemos que desentrañar qué es teoría del delito y qué es un delito. Para eso sí es necesario que nos adentremos un poco a la historia, porque la historia, lejos de ser aburrida, nos tiene que ilustrar para determinar con claridad cómo es que han evolucionado los sistemas de justicia penal. Yo creo que todos recuerdan en el año de 1993 que hubo una reforma a la Constitución política en donde se emigraba de la demostración del cuerpo del delito al tipo penal. Del 93 a 1999 estuvo la teoría finalista con la acreditación del tipo penal, no del cuerpo del delito como estaba antes. Y luego en 1999 regresamos a lo que era el cuerpo del delito. ¿Por qué? ¿Qué es el cuerpo del delito o qué es el tipo penal? Como una demostración de un hecho con apariencia de delito, que hoy así le denominamos, o un delito según fuera el caso. No es tan complejo. Creo que uno de los grandes problemas es de que cuando se hace una modificación a la Constitución, se hace muchas veces sin tomar en cuenta que nos encontramos en México y con esto evidentemente en América, y que no son las mismas condiciones de las corrientes alemanas, corrientes europeas, en donde si bien es cierto, debe de haber cierta referencia o influencia, no podemos, por ese solo hecho, estar con las corrientes. Es como que si yo hablara del positivismo, que si hablara, por ejemplo, de la teoría de la terza scuola, de los clásicos, de manera indiscriminada. Todo tiene una evolución. Les voy a dar un ejemplo. Hace menos de un mes estaba en un chat en donde estábamos varios jueces de todo el continente americano y estábamos discutiendo acerca de las reglas del interrogatorio. Panamá nos decía una cosa, Colombia decía otra, México opinaba distinto, y yo les dije, es que no podemos estar opinando igual, porque aunque es un sistema similar, el Código Nacional de Procedimientos Penales da reglas diferentes a los códigos que tienen en otros países. Entonces no puedes darle un trato igual, un análisis igual a figuras jurídicas idénticas, pero con una legislación distinta. Eso es un error. Entonces, el hecho de que me dijesen en Colombia, es que acá sí se permite esta regla por esto y por aquello, sí, porque tú tienes una literalidad en un código que no aparece en el Código de México. Esto es un claro ejemplo, entonces, de cómo ciertamente, aunque es un mundo globalizado y que estamos necesariamente inmersos en temas similares, es decir, una conducta es lo mismo aquí que en Argentina, es lo mismo en Colombia que en Alemania. Una conducta siempre va a ser de acción o va a ser de omisión, y la omisión a su vez tiene dos divisiones. Eso como un preámbulo. El problema no es en cuanto a los elementos básicos. El problema es de categorizar de una forma idéntica figuras jurídicas
que de pronto tienen un tratamiento diferente y que tienen un origen distinto en otro país. Los que me conocen de cerca saben que uno de los autores que yo respeto muchísimo, a todos los respeto mucho, pero con quien me identifico es con el doctor Zaffaroni, que fue juez y magistrado en América, en Argentina. Fue presidente de la Corte Suprema de Argentina y conoce perfectamente, porque incluso ha venido a México, las figuras jurídicas que se deben de aplicar aquí en México. Él conoce nuestro sistema, él conoce el sistema tanto americano como europeo, pero él hace una división adecuada, considero, a poner en contexto lo que nuestro código dispone. En este escenario, entonces, tenemos que visibilizar algo muy importante. Debemos de ser conscientes de que no porque algo se diga en un continente europeo, necesariamente tenemos que aplicar estas figuras jurídicas. Evidentemente, esto también es muy importante decirlo, si estamos en el contexto de un tratado internacional donde el Estado mexicano es parte y que existe entonces una obligatoriedad, eso no quita de que debamos de ver el origen de cada una de las figuras jurídicas. Por eso la importancia. Voy a dividir esta plática, primero la importancia de lo que es teoría del delito en este sistema de justicia. Les doy algo de antecedentes para que vean qué importante es no llegar con una figura jurídica, adoptarla en el país sin miramientos y sin advertir alrededor qué es lo que le dio origen a esta conducta. Porque quiero decir algo, la gran mayoría de figuras jurídicas son iguales y no hay ningún problema. El tema aquí es comenzar a buscar donde nada se ha escrito respecto a esta teoría del delito en el país. ¿Para qué me sirve teoría del delito? Es una materia que impartí durante muchos años en la universidad. Y cuando yo advierto que a la gente parece que lo que no le gusta es la palabra teoría, tenemos que cambiar ese enfoque. Yo les digo que más que teoría es práctica, pero evidentemente la teoría es porque viene documentado las mejores experiencias de doctrinistas, académicos, juristas, que van a poner en contexto una figura jurídica. ¿Para qué nos sirve teoría del delito? Me hacen una remisión de una persona en calidad de detenida a la que se le imputa el delito de feminicidio. ¿Cómo sé si es feminicidio y no es un parricidio o no es un homicidio calificado o que sea homicidio simple? ¿Cómo determinamos hasta dónde este asunto de poner en una justa dimensión y en una categoría lo que realmente se debe de exponer? La respuesta es muy sencilla. Nos la da teoría del delito. ¿Y por qué teoría del delito? Porque teoría del delito va a documentar, va a estratificar con mucha claridad cuáles son los escalones que se tienen que ir subiendo o avanzando, si se me permite la expresión, para poder considerar que lo que vemos o lo que percibimos a través de los sentidos es un homicidio. Es un robo, porque esto es muy importante. Lo que es un homicidio para cualquier ser humano no lo debe de ser para los abogados, porque quizá lo que tenemos no es un homicidio, tenemos una muerte.
Y una muerte no es un homicidio. Varios de ustedes seguramente han estado en pláticas y pongo un ejemplo que también me parece muy ilustrativo para poder, reitero, poner en contexto y en perspectiva lo que será el desarrollo de esta clase. Si una persona llega a un domicilio y ve a alguien sin vida, incluso le ve que tiene 4 o 5 impactos de arma de fuego, de bote pronto la gente puede pensar que eso es un homicidio. Esta es una cuestión preliminar, pero no vamos a considerar que es un homicidio hasta que no se haga este análisis del cual les he estado hablando y me he estado adelantando. Por eso es importante estudiar teoría del delito, porque lo que para unos representa jurídicamente, tenemos que poner esto en contexto en todas las profesiones. ¿Por qué? Es tan sencillo como considerar que una persona activó un arma de fuego, proyecta un disparo de arma de fuego, dispara en el corazón de alguien, le priva de la vida, pero eso no es un homicidio. Eso es una conducta, nos queda claro. Muere la persona, producto de que alguien le disparó un arma de fuego. Tenemos una conducta. Tendremos que analizar si esa conducta además es típica. Y luego que sea típica, que sea antijurídica. Pero además también que sea culpable. Porque si no se dan estos 4 ingredientes, evidentemente no estaremos hablando de un homicidio. ¿Por qué? Porque en el camino podemos encontrar sin ningún problema causas que extingan o que excluyan. Básicamente, debo decir esto, las causas que excluyen se vienen a conjugar con elementos negativos y elementos positivos del delito. Creo que me estoy adelantando un poco a estos elementos y sigo en el nivel de la importancia. Entonces, ¿por qué es importante la teoría del delito? En el momento, y esto creo que la mayoría lo conoce, va a analiza cuál es su teoría del caso. No puedes, so pena de hacer un mal papel, no llevar una teoría del caso con estos elementos fácticos probatorios, los fácticos, que son los hechos, los probatorios, los datos, medios y prueba, y jurídicos, ¿qué dice la ley? Por eso les digo, ¿cómo identificamos, por decir, que hay un delito de despojo? Ah, bueno, porque el despojo me da elementos. ¿Cómo identificamos que no hay o que no subsisten o no coexisten daño en las cosas y despojo? Ah, bueno, porque daño en las cosas es un medio comisivo y se subsume al evento principal, porque además el Código Penal de Jalisco, como el de todo el país, viene contemplado con esto que son el concurso aparente de normas. ¿Qué es esto entonces? Es una infinidad de figuras jurídicas que yo advierto en la práctica no se hace un uso adecuado de esta situación. Hace poco en una audiencia de un robo me decía un defensor: señor juez, solicito que ponga libertad a mi cliente porque no es lo mismo un reporte de robo a un robo.
El reporte de robo es un mecanismo para justificar lo que la ley dispone que es un robo, un apoderamiento de un bien mueble ajeno, sin derecho y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer. Pero el abogado estaba confundiendo cuáles son los mecanismos de demostración hacia el hecho mismo. Si me dicen que no es lo mismo un cadáver a un homicidio, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarnos en un escenario que ha ocurrido. Una persona llega a un domicilio, pretende privar de la vida a una persona que se encuentra aparentemente dormida, se descargan algunos balazos en la superficie corporal y la persona se va. ¿Y qué ocurre? Que al momento de la necropsia, la persona tenía 2 o 3 horas de muerto, o ya sea que alguien se había adelantado, o ya sea que le dio un infarto. Evidentemente, el segundo que descarga todo el arma de fuego, es evidente que no cometió ningún homicidio. No hay homicidio. No puedes entrar a ese análisis porque doctrinalmente hablamos de un homicidio, de un delito imposible, y hay varias corrientes y varias clasificaciones. Ejemplos tengo muchos y ya voy a cerrar porque sí quiero empezar a analizar uno por uno. En el escenario siguiente, cuando una persona no identifica lo que es una clasificación del delito por la temporalidad, es decir, lo que es un delito instantáneo, un delito continuado o un delito permanente o continuo, de origen no va a poder hacer una buena estrategia porque estará confundido sobre figuras jurídicas que hoy por hoy, debo decirlo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se han adoptado estas herramientas. No es que antes no estuvieran, pero hoy me parece muy interesante y revísenlo por favor, cómo es que, por ejemplo, el artículo 405, lo voy a tomar más adelante, del Código Nacional de Procedimientos Penales, guarda estrecha relación, en Jalisco por lo menos, con el artículo 22 del Código Penal del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque este artículo 22 no es otra cosa que un artículo que el legislador local armoniza de acuerdo al contexto del artículo 405. Figuras jurídicas como el estado de necesidad. Un estado de necesidad que tradicionalmente lo conocemos como una causa de justificación, pero que difícilmente habíamos entrado a un análisis de un estado de necesidad disculpante y la diferencia con un estado de necesidad justificante. Figuras jurídicas que si creemos que quedan solamente en los libros, estamos muy equivocados. Hoy por hoy están plasmadas en el Código Nacional. Por eso les digo que más que teoría es la práctica la que nos lleva a desentrañar cosas tan elementales que lamentablemente no ponemos en práctica. Con mucha frecuencia, cuando se me está dando a conocer un escenario de lo que es un hecho con apariencia de delito o hecho considerado delito, a diferencia, por ejemplo, que en la sentencia, de acuerdo a nuestro sistema, dice que se tiene que demostrar plenamente la integración del delito. Esto
obliga a que hagamos una división. ¿Por qué? Porque desde que iniciamos una causa penal con la investigación inicial, continuamos con la investigación complementaria, con la etapa intermedia, aquí hay un estándar demostrativo diferente. A un delito que se tiene que demostrar en una sentencia. En una sentencia, ya sea en un procedimiento abreviado o en una sentencia en un juicio oral. Entonces, ¿por qué hago esta división? Porque el delito como tal es un delito con esos 4 elementos de una conducta atípica, antijurídica y culpable. Eso es un delito. Pero ello no quiere decir que el hecho con apariencia de delito no pueda ser analizado con estos 4 elementos de manera preliminar al momento, por ejemplo, de la vinculación a proceso. ¿Por qué? Vamos a recordar el artículo 316 del Código Nacional, cuando una fracción tercera dispone con claridad que para que se vincule a proceso a una persona es necesario que se lleve a cabo la demostración de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. E incluso en este mismo apartado, con mucha claridad se nos dice ahí que se va a tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito cuando del análisis que se haga de esos datos de prueba existan indicios razonables que permitan suponer la existencia del hecho. Hay ocasiones en que estoy hablando con compañeros jueces de otros estados y de aquí mismo. Y cuando yo advierto criterios, tenemos que compartir criterios, usted lo sabe, como para poder determinar por qué la persona se puso en libertad. Hay compañeros jueces que dicen, es que no sé si fue o no fue responsable. Es que el estándar demostrativo te dice 2 cosas. Primero, que existan indicios razonables que permitan suponer la existencia del hecho. Y por el otro lado, la probabilidad de que lo cometió. Nadie te está pidiendo una prueba de certeza. La certeza, diferente a la certidumbre, no tienes lugar a dudas. Por eso es el nivel de lo que la ley dispone, que cuando estés convencido, más allá de toda duda razonable, no tienes duda de que cometió el delito, no, entonces senténcialo. No hay otra. Pero si tienes dudas, pero existe la probabilidad, y tenemos que entrar a otro enfoque de la probabilidad y de la anteriormente recuerden que era la presunta responsabilidad, pero tiene que desaparecer por el artículo 13 del Código Nacional respecto al principio, instituido principio, la presunción de inocencia. Sería un contrasentido hablar de presunta, porque incluso hay abogados que en las audiencias me siguen refiriendo que no está demostrada la presunta responsabilidad. Desde ahí no es una cuestión de semántica, desde ahí están equivocando el vocabulario, porque la ley habla de la probabilidad, que es un nivel de demostración diferente a esta presunción que, reitero, tenemos que empezar a manejar adecuadamente nuestra legislación. Todo esto, evidentemente, nos sirve como abogados para poder entonces adentrarnos en este escenario, y para mí muy interesante, de lo que es la teoría del delito. ¿Cómo sabemos que una conducta debe de ser objeto de análisis por
el derecho penal y verificar que esta conducta, siendo de acción o siendo de omisión, y siendo una acción simple o una omisión por comisión o viceversa, porque existe la obligatoriedad, va a ser digna de ser analizada por un ministerio público y por un juez. Bueno, de hecho, por todos los operadores. ¿Cómo vamos a saber? Porque esta conducta debe de reunir ciertas características. Un último ejemplo y avanzo con estos elementos. Si un policía que tiene una pistola a su cargo, tiene la aportación, está legitimado para llevar el arma de fuego, y este policía saca el arma y a manera de broma le apunta la pistola a algún compañero que incluso podemos hablar es su mejor amigo, con la mala fortuna de que le va un disparo y mata al compañero. ¿Cómo sabemos que el delito no es doloso? ¿Cómo sabemos que es culposo? ¿Cómo hacemos esta división? Requiere de un análisis. Este análisis, en gran medida, lo vamos a encontrar en este primer escalón o en este primer peldaño de lo que sería la conducta. Me ha tocado en la vida profesional resolver asuntos similares a este. Está prohibido que los jueces demos a conocer los hechos, las referencias, pero no, los hechos para efectos prácticos es importante que la gente los conozca porque nos sirven, es la vida gregaria. En una ocasión, unas personas que les eran afectas a la cacería, 3 o 4 se van de cacería aquí en el estado de Jalisco, al interior del estado. Y lamentablemente, una bala perdida priva de la vida a un niño. El Ministerio Público, ante el susto y la huida posterior de quien llevó a cabo ese disparo, pues analiza la conducta como dolosa. Una cosa es tener temor y otra cosa es tener la intención desde antes de lo que es el delito, un delito doloso, que tiene que caminar por lo que todos conocemos y creo que la gran mayoría lo sabe desarrollar bien, el iter criminis, es decir, la vida del delito. ¿Cómo sabemos cuando estas conductas son dolosas o culposas? Porque vienen plasmadas ciertas características en la legislación. Y tenemos que entrar a estos análisis, desde luego. Ya estoy, en este momento, prácticamente en el campo de lo que sería una conducta. Vamos por partes y vamos a hacer esta división que les comento, porque esta conducta, privar de la vida a una persona, si es de acción o es de omisión, ambas se permiten. Diría una mujer que abandonó a su hijo a su suerte, 15 días y el niño muere por inanición. Dice la madre, yo no hice nada. No, precisamente por no hacer nada, lo que era tu obligación, darle de alimento, es lo que provocó la muerte. Tenemos una conducta por omisión y desde luego es dolosa. Por ello, cada una de las categorías de los delitos nos van a dar con mucha claridad esta estructura que debemos de analizar. Hay un libro que en mi época de agente del Ministerio Público me funcionaba mucho. Se llama La averiguación previa de Osorio y Nieto. En ese libro
venían las diligencias básicas para integrar lo que antes era una averiguación previa. Pero entonces ahí venía el bien jurídico tutelado, qué elementos lo componían, y la estructura, es decir, la clasificación jurídica. ¿Cómo sabemos que una evasión de presos es dolosa o es culposa? De acuerdo a la literalidad ¿de qué? Del código. Si te dice la conducta, o que aunque no te lo diga, tú lo deduces, el que imprudentemente permita la evasión de algún detenido. Pero también la conducta nos da para que sea dolosa, no imprudentemente. Esas clasificaciones, yo creo que la mayoría que escucha esta plática en la universidad nos hacen que leamos libros muy elementales, pero muy interesantes para entender un enfoque no tan profundo, quizá, pero sí que nos dan una estructura para ver en perspectiva esto. Por ejemplo, cuando vemos los libros de Irma Amuchategui, donde viene un recuadro para ver cuáles son las conductas que son dolosas, que admiten culpa, que admiten tentativa, qué tipo de delito es, instantáneo, permanente o continuado. Cada uno de nosotros, al momento de entrar a la clasificación jurídica, podemos en gran medida hacer esta clasificación, pero no es tan sencilla, ni tampoco será tan fácil, lo que incluso a veces es motivo de un mayor análisis por la propia corte, porque existan diferencias de un juzgador a otro y que se requiera que sea la propia corte quien desentrañe esto. Entonces, lo que sí es importante es que en gran medida, podemos, de acuerdo a la literalidad de la norma, entender perfectamente, como una cuestión preliminar, esta clasificación jurídica. Entonces, para saber respecto a una conducta dolosa, a una conducta culposa, se vino la lluvia, espero que esto no sea tan incómodo. Dejen, hago un espacio de 10 segundos. Mi estimado maestro Tobar, ¿te está escuchando bien o hacemos algún ejercicio para que las personas tengan mayor audición? ¿O vamos bien con la plática? Bien. Te escucho muy bien. ¿Se escucha bien? Muy bien, maestro. Muy bien. Sigo entonces. En la universidad se nos enseñó, por ejemplo, de esta conducta, que lo primero que debemos de identificar es que la conducta tiene que ser humana, no hay forma de que sea diferente. ¿Por qué? Porque si interviene un animal y luego existan delitos tipificados donde interviene un animal, ese animal, como una premisa, es que le pertenece a alguien. Si alguien tiene el gusto por los perros de pelea y no tiene el cuidado, y lamentablemente ese perro ocasiona una lesión a alguien, ya sea de forma dolosa
si es que el dueño del animal asusa al mismo en contra de alguien, o ya sea porque no tuvo el cuidado, en ambos casos, la conducta humana va a ser la responsable. No puedes instaurar un procedimiento penal a nadie que no sea una persona imputable de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, todo el que tenga más de 12 años estará sujeto a poder ser responsable de esta conducta, independientemente de que sea dolosa o sea culposa. Bien. Si la conducta es humana, el animal fue un instrumento y ese instrumento no viene a ayudarnos más nada que la cuestión principal de demostrar esta conducta. Ahora, esta conducta, aquí hago un paréntesis y por favor hay que poner mucha atención en esta parte. Una conducta de alguien que tenga capacidad y conciencia. Ojo con esto. Un niño de 11 años que tome una pistola y dispare no es sujeto de materia penal, de ninguna manera. Ahora, un mayor de edad que tiene un trastorno permanente y que además puede ser declarado inimputable de acuerdo a las nuevas reglas del artículo 414, se le debe de juzgar y por lo tanto se tiene que analizar la conducta típica, antijurídica y culpable. Esto es novedoso en México, pero nada más en México, porque en otros países ya se venía analizando esta figura jurídica respecto a los inimputables, no para sancionarlos, sino para imponer medidas de seguridad, cosa que antes no se veía. Pero bueno, esto es nada más como una referencia, no me quiero salir de mi tema principal del que estoy hablando, de una conducta. Una conducta que va a ser realizada, una conducta activa, por acción o por omisión. ¿Qué ocurre cuando hay una conducta, pero esta conducta no es voluntad de la gente realizarla? Imaginémoslo, vamos a imaginarnos que lo que ha ocurrido, le dicen a una cajera, a una cajera de un banco, en un papelito, se le entrega por un cuentaviente aparente y le dice en el papelito, su hijo está en la escuela, en tal colegio, y además le agrega la fotografía. Si usted hace lo que no le digo, la voy a privar de la vida a su hijo. Y la cajera del banco obtiene el dinero, saca dinero y se lo entrega a la persona. Por amenaza. ¿Hay una conducta? Sí, hay una conducta. Ahora, el artículo 405, cuando nos habla de las causas que se pueden arropar por parte de un defensor para lograr, o del juzgador para lograr la absolución, es que la conducta se realice sin la voluntad de la gente. Es decir, y aquí hay una cuestión muy, muy interesante.
El artículo 22 del Código Penal del Estado de Jalisco dispone como causas de atipicidad, ojo con esto, dispone que se cometa sin la intención o que haya ausencia de conducta. Es decir, ojo con esto, ojo con esto. La cajera evidentemente está llevando a cabo obligada por un tercero a que cometa un delito. ¿Qué disponen? Son causas de atipicidad, fracción primera del artículo 405, la ausencia de voluntad o de conducta. No es lo mismo. No es lo mismo la ausencia de voluntad o de conducta. Cuando hay ausencia de voluntad, la cajera del banco no tiene voluntad de llevar a cabo, o sea, ella no es partícipe, ella no es autora, ella está siendo amenazada. Y aunque ella fue utilizada como un mecanismo para cometer el robo, evidentemente aquí no hay voluntad. Por eso la ley habla de ausencia de voluntad o de conducta. La pone en una misma categoría, pero no significa lo mismo. Si una persona se encuentra en un aparador, en una tienda departamental, y accidentalmente algunos jóvenes que están jugando a su alrededor le dan un pequeño empujón, hace que él cause daños en objetos muy caros. ¿Hay delitos de daño en las cosas por parte de quien los quebró? Claro que no. Evidentemente que no, porque está obrando este sujeto como una mera masa mecánica que lo que hace es, por la fuerza física que fue impulsada por un tercero, pues ocasionar un daño. No hay voluntad, pero tampoco hay conducta. Entonces, si vemos como para que podamos hablar de que la conducta sea sujeta de análisis del derecho penal dentro de teoría del delito, no es tan sencillo. Ahora, vamos a hablar de una conducta ahora dolosa. Ya les di un pequeño adelanto. Me acuerdo que en la doctrina se identificaban los delitos dolosos, los delitos culposos y los delitos preterintencionales. Preterintencionales. Es decir, el delito preterintencional no era más que una mezcla de ambos delitos, de ambos elementos internos de culpabilidad con un ingrediente adicional. Por ejemplo, si una persona con el ánimo de sorprender a su novia la defiende de alguien que le dice algún improperio y lo reta a golpes, le da un golpe y con la mala fortuna de que cae la persona y muere. ¿Lo quería privar de la vida? Claro que no. Y esto evidentemente lo vemos en muchos campos. El delito preterintencional inicia doloso y termina culposo. ¿Y cuál es la segunda característica? Que ocasiona un daño mayor del que se pretendía. Pretendía lesionarle, pero jamás privarle de la vida. En los códigos de México ya desaparece de manera expresa los delitos preterintencionales, por eso vienen delitos dolosos y delitos culposos. Pero hay una cuestión interesante en la mayoría de códigos penales de México, que aunque expresamente quitan la preterintencionalidad, se dispone ahí, en una de las reglas, que el delito doloso seguirá operando, ojo,
el delito doloso seguirá operando aunque el acusado pruebe que quiso causar un daño menor del que resultó. Ojo con esto. Este es uno de los elementos de un delito preterintencional. Yo por eso luego les digo que aunque expresamente desaparecen los delitos preterintencionales, aún con ello, sigue con cierta modificación estando en la legislación lo que es este delito preterintencional. No expresamente, pero sí materialmente cuando la ley viene a clasificar esta conducta. Bien, creo que hasta aquí estamos hablando más o menos de lo que es la conducta, una conducta que es de acción, que también puede ser de omisión y que además puede ser una conducta dolosa o culposa. Ustedes revisen y me van a entender muy bien cuando hay delitos que permiten doloso o culposo. Sin ningún problema, un homicidio o es culposo o es doloso. Si conduces un vehículo, no tienes el cuidado, la pericia, atropellas y matas a alguien, es un homicidio culposo. El mismo vehículo se lo vas a proyectar hacia alguna persona, pero con la intención, es un delito doloso. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión porque yo creo que todos recuerdan eventos tan lamentables como cuando una persona en estado de ebriedad conduce un vehículo a exceso de velocidad y priva de la vida a personas. Un caso muy sonado fue en México. Si recuerdo, fue sobre la calle Reforma, donde el conductor queda con vida, pero mueren los ocupantes. Aquí hay voces encontradas, pero sobre todo de doctrinistas. Yo llegué a escuchar de forma directa como un doctrinista muy reconocido hablaba de que en esos casos el delito es doloso. ¿Por qué? Porque el dolo puede tener diferentes acepciones. Dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, dolo indeterminado. Y cada uno desde luego tiene sus características. El que se quiera adentrar, hay un libro muy sencillo que también yo me gusta recomendar mucho, es Lineamientos Elementales de Derecho Penal de Fernando Castellanos. Este libro te habla con mucha claridad acerca de estos delitos dolosos, directo, indirecto, eventual, indeterminado. Ahora, ¿por qué hay estas diferencias de poder determinar si se trata o no de un delito doloso o culposo? Para mí hay una cosa o una clave, creo que no es para nada compleja, al contrario, pero eso cada uno tendrá que analizarlo porque hay voces, insisto, encontradas. Porque hay quien supone que puede haber un dolo eventual al momento en que es diferente que alguien pretenda privar de la vida a una persona y por raro que parezca no se atreva salvo que ingiera alcohol. Ingiere alcohol teniendo en mente que va a privar de la vida a alguien y que eso le va a permitir envalentonarse. Eso es muy diferente. ¿A qué? A que porque estás en estado de ebriedad, conduces un vehículo a 200 kilómetros por hora, aunque existe una probabilidad exponencial de causar daños propios y ajenos. Pero eso es muy diferente como para que alguien diga, voy a privar de la vida a 3 de mis ocupantes, me voy a poner en estado de ebriedad, le voy a dar a 200 kilómetros por una cuestión elemental.
¿Y cuál es esa cuestión elemental? Para mí, el iter criminis. Por favor, no me he salido de la conducta, pero por favor, no nos da el tiempo para hablar mucho, pero pónganse a estudiar también lo que es este iter criminis, que se va a componer de dos fases. Una fase interna y otra fase externa. Pero el iter criminis es una iter criminis, el camino del delito. Es una figura que la vamos a ver que va a aparecer en los delitos dolosos. Dolosos. ¿Por qué? Por la estructura del iter criminis. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento de delinquir. Voy a robar un banco. Tienes la idea de robar un banco. Voy a cometer un fraude, cualquier delito. En estos casos, la persona ya tiene la ideación, está ideando. Incluso este iter criminis tiene 3 pasos en la fase interna y otras 3 en la fase externa. Pero entonces, esto presupone que estás pensando en cometer un delito. Por eso el dolo eventual difiere en gran medida de los delitos, por ejemplo, cometidos por hechos de tránsito, porque por muy inconsciente que seas de que llevas un vehículo, sabes que el vehículo no tiene frenos y aún así te aventuras a conducirlo no sabiendo o sabiendo que puedes ocasionar un daño. No pretendes ocasionar un daño, hay una imprudencia. Tomas un vehículo y estás en estado de ebriedad. Independientemente del estado de necedad que te pone o te puede situar el estar bajo el influjo de drogas o de alcohol, independientemente de eso, lo que sí es cierto es que estás siendo imprudente. Por eso, el Código Penal en Jalisco incluso te dispone ahí culpa grave. Y una de esas culpas graves es el estar en estado de ebriedad. Hago todo este esquema porque hay doctrinistas que disponen o aseguran que hay un dolo eventual cuando se trata de un homicidio, por ejemplo, cometido en la conducción de vehículos cuando estás en estado de ebriedad. Esto parece que es algo tan sencillo, pero si hay voces encontradas, tenemos que analizar y ver cuáles son los razonamientos que dan unos y otros. Bueno, entonces ya vimos la conducta, que esta conducta puede ser de acción, de omisión, puede ser dolosa y puede ser culposa. Les voy a dar todo el preámbulo y ya cada uno tendrá sus preguntas, pero no podemos en un par de clases o de pláticas que vamos a dar hoy y mañana ver lo que yo siempre daba en un semestre, en la carrera de Derecho, lo que evidentemente representa todo un arsenal de figuras jurídicas. Voy a pasar ahora a la tipicidad. El tipo es lo que la ley dispone: abuso de confianza, abuso de autoridad, lo que la ley ha puesto en una categoría legal y que le ha investido de algunos elementos. Eso es el tipo, y la tipicidad es el encuadramiento que se le va a dar al momento que se llega a desplegar la conducta. ¿Qué es un robo? Bueno, tiene varios elementos: el que se apodere de un bien mueble ajeno, y así nos da los elementos. Cada una de las conductas. Por eso es una conducta típica. Ahora, esta conducta típica, ¿cuál es
el antídoto? ¿Cuál es el elemento negativo que hoy tenemos que analizar para que la conducta no sea típica? En México, antes de entrar al nuevo sistema de justicia penal, y siempre así se nos enseñó en la licenciatura, que la tipicidad, las causas de atipicidad, prácticamente es cuando había la ausencia de uno de los elementos de esta conducta. No puedes hablar de un delito de abuso de autoridad de una persona que no es servidor público. No puedes. Oye, pero es que él hacía funciones como si fuera autoridad. Sí, pero no es autoridad. Es que le ayuda a los ministerios públicos y a los policías investigadores y es un agente, sí, pero si no tiene el carácter de servidor público, no puedes hablar de abuso de autoridad porque el tipo te dispone que cometerá ese delito el servidor público. No hay delito. Habrá otros, pero no ese. Cada uno de los delitos viene con elementos y ante uno de estos elementos llegamos a las causas de atipicidad. Pero no, eso no es lo interesante en la plática del día de hoy. ¿Qué es lo interesante? El artículo que ya les dije, el 405, dispone lo siguiente. Esto no estaba antes de que entrara en vigor este sistema. Causas de atipicidad. La ausencia de voluntad o de conducta. Ojo, recuerden que la ausencia de voluntad o de conducta ya la analizamos en la parte anterior, la conducta. Ojo con esto. Entonces, si estoy analizando o estratificando estos 4 elementos y el primero es una conducta, ¿por qué entonces me estoy regresando a una conducta que tiene que ser típica, pero una de las causas de atipicidad es precisamente la ausencia de voluntad o de conducta, porque así lo instituyó ahora el legislador? Eso es una cuestión importante. Si me aboco a este punto, voy a agotar todo el tiempo, pero quiero que lo tengan en la referencia y que lo tengan muy claro para lo siguiente. Analícenlo, por favor. ¿Por qué? Porque otra causa de atipicidad es la falta de alguno de los elementos del tipo penal, que es lo que tradicionalmente conocemos como una causa de atipicidad. En una audiencia, en cierta ocasión, me dice un defensor, porque el Ministerio Público está hablando de un delito de robo. Dice el Ministerio Público, señoría, el imputado despojó de su teléfono a la víctima en tal y cual circunstancia. Y me dice el defensor, existe un error del Ministerio Público porque el despojo es un delito autónomo que es sobre bienes inmuebles o derechos reales. Yo no sabía si estaba hablando en serio o no el defensor porque se me hizo un argumento fuera de toda seriedad. Porque era evidente que el Ministerio Público se estaba refiriendo a un despojo como verbo de desapoderar, no como un delito. Pero bueno, ese fue un argumento que para mí nada serio del defensor respecto a poder determinar que es evidente que los delitos se componen de elementos. Y si uno de los elementos, por ejemplo, en el robo es el apoderarse y tú lo utilizas de manera como un sinónimo, una palabra que te va a dar lo mismo y que la razón y que la lógica te está diciendo que le desapoderó de un teléfono o le despojó de un teléfono, no es semántica lo que va a analizar si se da o no una conducta, sino los datos de prueba expuestos. Bien, otro y muy importante de las causas de atipicidad,
El consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. Primero, hay un problema. ¿Qué entendemos por un bien jurídico disponible? Aquí me puedo tardar media hora. El consentimiento cuando recae sobre un bien jurídico disponible. No puedo desarrollar todo el tema, evidentemente, pero voy a dar una pequeña referencia. Hay bienes jurídicos disponibles, pero no atiende al delito. Atiende a un elemento casuístico. La salud es un bien jurídico disponible, no sé hasta dónde, porque tú no puedes vender un riñón, lo podrás donar, pero si lo vendes ya es tráfico y la ley te sanciona. Entonces no puedes hablar de que hasta, ¿por qué? Porque al momento de que tú donas o vendes un órgano tuyo, merma tu salud y entonces hasta dónde es un bien jurídico disponible. De esto no se ha escrito demasiado en México incluso. Bien jurídico disponible, dice, el consentimiento cuando se recae sobre un bien jurídico disponible. No tiene que ver con delitos de querella o de oficio, porque hay delitos de robo que son de oficio y otros que son de querella. Robo simple, cierto monto, no es calificativa, es de querella. Robo entre hermanos es de querella. Bueno, el bien jurídico disponible va a ser porque yo pueda o no renunciar al derecho de reclamarlo. Pero, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar, como es una cuestión general, políticas criminales que se escriben al tenor de todo esto, la esposa que fue golpeada o el esposo que fue golpeado por su consorte no puede decir, vengo y lo perdono porque el Estado está interesado en que esto no se repita y por lo tanto el perdón tendrá efectos de reparación del daño, pero no más. ¿Hasta dónde es un bien jurídico disponible? Ojo con esto. Es muy complejo por lo siguiente. Se comete un delito de robo de un vehículo, es un delito patrimonial. El vehículo es un delito de robo cometido incluso en esta causa, para mi ejemplo, cometido sin violencia sobre las personas. Alguien llegó, se robó con una llave maestra, el vehículo se lo llevó. Es un delito oficioso. Y siendo oficioso, admite acuerdo reparatorio de acuerdo a las salidas alternas porque se cometió sin violencia sobre las personas. Es decir, hasta dónde este bien jurídico disponible va a interesar que siendo oficioso, aquí tenemos que hacer una clasificación, La clasificación es de que, no obstante que el delito es oficioso, permite una salida alterna. Y entonces el bien jurídico disponible tiene que adaptarse al Código Nacional y solamente al momento de hacer un estudio vamos a saber hasta dónde se puede considerar cuando un bien jurídico es disponible o no. Por eso digo que esto es casuístico, no es un tema sencillo. Y recuerden, aún estamos dentro de una causa de atipicidad. ¿Cuál es la otra causa de atipicidad? El error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita de acuerdo al catálogo de delitos susceptibles de configurarse en forma culposa. ¿Qué es el error de tipo? Recuerden que tenemos error de tipo y error de prohibición. Y el error de tipo es un error de hecho. Y el error de prohibición es un error de derecho. Ojo, una causa de atipicidad
es un error de tipo vencible. O sea, te está permitiendo que este error de hecho sea vencible. ¿Por qué? Analicemos ahora el artículo 22 del Código Penal de Jalisco y van a advertir que lo que antes no estaba hoy aparece. Un error, de hecho, esencial e invencible, que ese sí estaba, pero también un error de derecho, ya sea porque el sujeto desconoce la norma o la existencia de la norma o el alcance de la misma. Eso es un error de prohibición. ¿Por qué? Porque existe una causa de inculpabilidad en el error de prohibición invencible. ¿Qué es un error de prohibición invencible? Error de prohibición, error de derecho. Invencible. Si una persona alejada de la ciudad, de un pueblo, vive en una ranchería, siempre ha estado viviendo en el cerro, allá tiene su modus vivendi, y alguien llega y le dice, oiga, vamos a votar, estamos en época de elecciones, le voy a dar 1,000 pesos para que usted vote 2 veces. La persona puede pensar, está mal esto, pero difícilmente vas a ver que en el Código Penal está establecido como delito que si votas 2 ocasiones en la misma elección es un delito. Esto es un error de prohibición hasta dónde es vencible o invencible. Si la persona, dada su condición cultural, que no ha tenido acceso incluso a la educación básica, pues podrá pensar, esto está mal, pero no sabe que sea un delito. Entonces tenemos que analizar esto en ese contexto, es decir, este error de tipo vencible, ¿cómo va a operar como una causa de atipicidad? Y ese error de prohibición, lo pongo como referencia, porque aún no entro a la culpabilidad. Recordemos que la culpabilidad es el cuarto elemento del delito y solamente cuando hay conducta típica antijurídica y culpable podemos hablar como abogados de que se está cometiendo un delito. Si se fijan, apenas hemos tocado lo que es la conducta y de manera muy rápida. Y estamos situados en la tipicidad, analizando causas de tipicidad que no solamente vienen en la doctrina, también vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que ya vimos que cuando hay un error de tipo vencible, es decir, un error de hecho, pero vencible. Revisemos el artículo 22 en las causas de inculpabilidad, que ahí no se armonizó de manera adecuada, porque dice que una causa de inculpabilidad es que el hecho se cometa por un error de hecho esencial e invencible. El Código Penal de Jalisco te lo pone como un error de hecho esencial e invencible. Pero el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales te lo está situando como causa de atipicidad con la variante de que lo que está haciendo es ponerte un error de tipo vencible, o sea, que sea, no importa que sea vencible. ¿Cuándo es vencible? Cuando tú sabías que podías llevar a cabo con la demostración de alguna forma, conocer la verdad y que no cayeras en el error. Les doy un ejemplo. Un policía investigador llega a un domicilio muy educadamente, como son ellos, y pregunta por Juan Pérez y le dice, oiga, busco a Juan Pérez, si soy yo, señor, tengo una orden de aprehensión en su contra. El señor se ve de 40 años, muéstreme su credencial, aquí está, soy yo. Bueno, resulta que a quien aprende no es a Juan Pérez, hermano, o quizá aprende al hermano que también se llama Juan Pérez y quizá
era Juan José Pérez y el otro solamente era Juan, o quizá era el padre que se llama igual, y el policía investigador no se cerciora por todos los medios de que se trata de la misma sobre la que obra una orden de aprehensión. En esencia, si lo priva de la libertad, hay una privación ilegal de la libertad y es un delito. Pero ¿qué diría el policía investigador? No, espérame, yo tengo o estoy situado en una causa de atipicidad por un error de tipo vencible. Fue un error de hecho. ¿Era vencible? Pues sí, quizá no revisé que la orden decía que las características de una persona que era de color moreno y yo detuve a uno que es color blanco. Es diferente, pero es error vencible. Esa es nada más una consideración. Otro más. El error de tipo invencible, es decir, el error de tipo para que sea causa de atipicidad puede ser vencible o puede ser invencible. ¿Cuándo es invencible? Cuando el error de tipo es distinto al error de tipo vencible respecto que algunos de los elementos del tipo penal no admite por la demostración o la estructura del delito alguna forma culposa, o sea, tendrá que ser dolosa. Es un tema complejo quizá, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero si ustedes revisan, ni siquiera me he enfocado en la doctrina. No tengo que irme a la doctrina. Bueno, evidentemente, Jiménez de Azúa es alguien que nos da una estructura, el propio Zaffaroni, que es el que yo leo mucho, pero cualquier estudioso de derecho penal te da esta estructura, pero si revisamos, entonces el Código Nacional de pronto nos sitúa en este escenario que debemos de poner una especial atención para ver cómo se va a poder analizar. Hasta aquí voy a dejar la plática porque ya faltan 20 a las 9. Quiero dejar un espacio para preguntas y respuestas y mañana tocaremos el punto de la antijuridicidad y la culpabilidad como dos elementos adicionales respecto de cómo integrar este hecho con apariencia de delito, pero que en sentencia tendrá que ser un delito. Un delito, nada más como una referencia también, no me quiero perder tampoco con eso, pero recuerden que en México se cometen delitos y que cuando algún instrumento legal dispone que se trate de un crimen, no sociológicamente, sino legalmente, así va a estar. No sé, me comentó un abogado, Ministerio Público que conozco, y me comentó que va a estar viendo la plática. Él sabe de qué estoy hablando respecto a crímenes que incluso cuando analizamos los estatutos de Roma viene contemplado cuáles son crímenes y crímenes de lesa humanidad. Pero yo estoy dando el contexto de un delito porque la teoría del delito lo que hace es, en general, siendo delitos o delitos especiales, porque vienen en legislaciones que se encuentren en alrededor, en círculo o en accesión, alguna legislación como el Código Fiscal de la Federación, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como la Ley General de Salud. Siendo delitos como tales, tendremos que agotar estos 4 elementos. Hoy, medianamente agoté estos 2. Espero que se haya entendido. De verdad que es un tema muy apasionante, pero también muy complejo. Y vamos a dejar un pequeño espacio de unas 10 minutos, 10, 15, para que mi estimado amigo Tobar esté ahí moderando con los micrófonos. Si quieren ustedes abrir el micrófono, igual aquí yo también puedo acceder a las manitas electrónicas que se pueden ver, pero ya ustedes me dicen. Mi estimado Tobar, usted es el que me invitó y entonces usted dirige esta situación. Quiero mandar saludos a todos los que me ven en el Facebook.
la intención es comenzar a reactivar estos medios de redes sociales para compartir, independientemente de que sé que vienen reformas. Alguien comentaba, ¿ahora qué sistema se va a hacer con tantas reformas? Yo no tengo conocimiento, al menos hasta ahorita, de que se esté reformando el artículo 20 constitucional, donde habla que el sistema es acusatorio y oral. Por lo tanto, el sistema no va a cambiar. El sistema sufrirá modificaciones. Quizá hay que hacer ajustes, pero de eso a cambiar el sistema, la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sírvase este medio de comunicación, también veré la forma de subir parte de esta plática al canal que tengo en YouTube, pero en las redes sociales, en Facebook y en general, amigo Tobar, por lo que ve aquí al Zoom, a esta videoconferencia, pues sí quiero agradecerle a todos porque es grato saber que hay personas interesadas en que funcione y que funcione de manera adecuada este sistema. Y es parte de mi interés de dar estas pláticas. Quedo a la escucha, mi estimado amigo Tobar, para las preguntas que se quieran plantear. Sí, vamos a seguir la dinámica de que pongan la manita en la plataforma. Hasta el momento no hay nadie, maestro, pero por lo contrario es muy admirable pues de personas como ustedes que sabemos vienen cansados de su trabajo, tienen muchas audiencias, muchas cuestiones que atender y de que todavía nos compartan su tiempo y sus conocimientos. Como bien lo dice, usted lee mucho a Zaffaroni, eso ya es también muy loable después de que adquieran los conocimientos y luego incondicionalmente nos los compartan. Entonces, nosotros somos quien le agradecemos su tiempo y el interés en compartir sus conocimientos, independientemente de que yo en lo particular, como postulante, me he dado pues cuenta de cómo este sistema acusatorio adversarial tiene muchos beneficios para nosotros los postulantes, porque aquello de presentar una promoción y ver cuándo me la acordaban, pues ya prácticamente quedó en la historia. Yo agradezco a todos los jueces como usted la intención de que esto avance y de que tenga muy buen resultado y de que avance y avance, que se perfeccione en vez de que si se modifica, que está bien, pero que sea para perfeccionar. Correcto. Pues agradezco igualmente, como te digo, mi estimado amigo Tobar, y pues si las gentes si las personas no quieren preguntar, le damos el uso de la voz al licenciado Vicente. Claro que sí. Adelante, Vicente. Buenas tardes, doctor Damián Campos. A la orden. Gracias. Yo hablo de acá de Tecuala, estoy viendo la conferencia virtual y me da gusto que existan este tipo de ponencias interesantes de la teoría del delito en el proceso penal acusatorio. Tengo una duda porque cuando inició hablaba de un hecho que la ley señala como delito, que por ahí algunas personas dicen que es un hecho con características de delito. Hay varias interpretaciones o con apariencia, pero no comparto esa cuestión porque la ley dice un hecho, la Constitución, el Código Nacional dice un hecho que la ley señala como delito. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es a su consideración, qué es un hecho que la ley señala como delito? Porque ni siquiera la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto. Y tengo esa duda porque cada juzgador tiene una interpretación. Si me podía apoyar en ese sentido. Gracias. Haces una pregunta muy interesante, Vicente. Te felicito. Y te lo voy a poner en este contexto y requiero poner algo de antecedentes. Recuerden todos que les hice esta narrativa cronológica antes de 1993, cuerpo del delito, y no era otra cosa que seguir una corriente causalista. Del 93 al 99 cambia la Constitución y dice, justifícame ahora el tipo penal. El tipo penal no es otra cosa que seguir la corriente finalista. Cuando en México se dan cuenta que hay muchas libertades con motivo de demostrar el tipo penal y no el cuerpo del delito, se retoma en el 99 la anterior corriente del causalismo con justificar el cuerpo del delito y por eso la Constitución se reforma de nuevo para continuar. ¿Qué son estas
formas de demostración de un delito. Tu pregunta es interesante por lo siguiente. Voy a partir de dos cosas y creo que con esto va a quedar muy claro, mi estimado Vicente, y para todos. Tenemos que poner dos segmentos. Primero, hay unos antecedentes, corrientes, doctrinas respecto a demostrar estos elementos, que si es tipo penal, requiere más exigencias que si fuera cuerpo del delito. Entonces, estamos hablando de dos cuestiones. Primero, demostrarme este hecho que la ley señala como delito. Ojo, hecho que la ley señala como delito. ¿Qué es lo que la ley señala como delito? Bueno, un ejemplo, el robo. Si ponemos en los elementos del robo, tiene 5 elementos. Si fuese la teoría causalista, que no tiene intrínseco la demostración del elemento subjetivo, si le tomaste el objeto con un ánimo de no de apropiación, sino de usarlo independientemente de tipos derivados, el tema es de que solamente me demuestres elementos objetivos externos, elementos objetivos normativos o externos. Ahora, si fuese la corriente del finalismo, requiere mayor nivel de demostración. ¿Qué te dice el delito de robo con el hecho que la ley señala como delito? ¿Te apoderaste de un bien si es mueble, si es ajeno, sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el otro segmento? Porque si uno tenemos el tipo penal, no quiero decir tipo penal, porque si revisas tu Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se refiere a tipo penal, se va hasta la etapa final de la sentencia, no antes. El artículo 316 te está refiriendo, se va a tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que permitan suponer la existencia del hecho. ¿A qué atiende entonces? Atiende a una cuestión, a los mismos elementos, pero con el nivel de demostración más laxo. En una ocasión, eso fue reciente, en una audiencia, se me dice que una persona llevaba consigo un aparato de inhibidor de señales. Y el Ministerio Público nunca documentó con ningún peritaje que ese aparato fuera inhibidor de señales. Es exactamente lo mismo que si alguien me dice, oiga, detuvimos a esta persona por narcomenudeo y le aseguramos 1 kilo de cannabis sativa, de marihuana, y que nunca aparezca el dictamen. No puedo, si la causa ya está ante el juez, y contar con un dictamen químico que me diga que esa no es orégano, que no es otra hierba, que es marihuana o que es cannabis sativa, para poderlo vincular a proceso. Es decir, no puedo decir que cuando existan indicios razonables que permitan suponer la existencia del hecho. Esa es la gran división donde muchos se han equivocado. Es decir, si el artículo 316 en la fracción tercera te está dando el estándar de demostración y te está diciendo, se va a tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito, va de la mano la consecuencia final de esa oración. Cuando existan indicios razonables que lo permitan suponer. Le aseguraron cocaína. ¿Hay dictamen? No. Espérame, no. O sea, eso no estás demostrando. Sí, pero ¿qué crees? Fíjate que el policía, como es muy eficaz, muy eficiente, la probó y dijo que será marihuana, que será cocaína. No. O sea, eso para empezar ni siquiera es una forma de demostración, porque está alejada del marco legal. Entonces,
¿cómo te demuestro el hecho que la ley señala como delito? Ya no tiene que ver con elementos de las corrientes que teníamos anteriormente. Tiene que ver, en esencia, con los mismos elementos, pero que de acuerdo al contexto de la etapa procesal, es obligación del juzgador vincularlo, porque no es lo mismo vincular a proceso que sentenciarlo penalmente porque tienes la convicción más allá de toda duda razonable. Los elementos van a ser los mismos, no pueden variar. Por eso te hablo de dictámenes. Me dice un ministerio público, y también esto ocurrió en una ocasión, un arma de fuego, de la cual hay una inspección. Bueno, el arma de fuego, ¿cómo sé yo que no es un arma de utilería? Bueno, permite que se lleve a cabo, si es una escuadra, que el cerrojeo correspondiente. Pero ¿cómo sé que no es una réplica y que no tiene la acción de disparar porque no puede explotar la pólvora que se le pone para que proyecte la bala? Eso me lo va a decir ¿quién? Un dictamen. Entonces, ¿cómo sé que se da el delito, por ejemplo, con armas u objetos violentos, si no tengo la demostración de un dictamen? Aquí en este caso en particular, cada juzgador tendrá que ir valorando este nivel como dispone el artículo 316. Indicios razonables que permitan suponer la existencia del hecho. Por eso no hay mucha, no sé si te estoy revolviendo, mi estimado Vicente, pero no hay mucha diferencia en cuanto a la demostración de los elementos. Más bien, ojo con esto. En el artículo 406, el tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista la convicción de la culpabilidad del sentenciado bajo el principio general de la carga de la prueba. Dispone, la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establece el tipo penal de que se trata. O sea, el tipo penal, ojo con esto, no es por la corriente finalista, no, porque en la corriente causalista o finalista, en las sentencias, en el sistema tradicional o en el sistema actual, se tenía que demostrar el tipo penal. Y aquí dice, demuéstrame el tipo penal. ¿Cuál es la diferencia del tipo penal que dispone la sentencia condenatoria al hecho que la ley señala como delito el estándar demostrativo? En esencia, esta es una de las grandes diferencias. No sé si más o menos me expliqué, mi estimado Vicente, o te confundí más. Bueno, muy bien, doctor. Hablaba del artículo 16, donde uno de los requisitos que instituye este artículo es que no existen excluyentes del delito, y veo que en la práctica los juzgadores lo omiten esa parte. Que no haya excluyentes del delito es algo que lo instituye dicho artículo, el 316. El problema es, ya me sacaste de tema, mi estimado Vicente, pero te quiero adelantar que las excluyentes hay que invocarlas, y si el defensor no las invoca, pocas veces a lo mejor el juez se da cuenta, porque el juez tiene, o sea, a menos de que sean muy evidentes, el juez las puede sin problema invocar y hacer válidas. El punto es que, por ejemplo, podría haber un error de prohibición, un error de justificación, un estado de necesidad disculpante, o varias figuras dogmáticas que se podrían acreditar. ¿Tendría que acreditarlas el defensor? O cuando son evidentes en los mismos datos de prueba de la gente del Ministerio Público, muchas veces hay una legítima defensa que se analiza la antijuridicidad, y así sucesivamente se advierte, pero el juzgador en la práctica se hace de la vista gorda y han de ser jueces de otro lado, mi estimado Vicente, porque yo he hecho valer las excluyentes sin mayor problema. Si se demuestran, no tenemos ningún problema porque está justificado jurídicamente. Vamos a ver cuando me toque allá, a ver si es cierto. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, mi estimado? Muchas gracias, mi estimado Vicente. Muchas gracias.
Muy buena, Hasta buena luego. respuesta. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra cuestión, mi estimado Tobar, o dejamos ya la plática para mañana? Ya son las 9. Por ahí hay dos personas que tienen dudas. Adelante, compañeros. Le damos el uso de la voz, licenciado Antonio Preciado. Escucho. Buenas noches. Felicidades, doctor y amigo Damián. Nada más. Sí, entonces podríamos considerar que coexisten las dos escuelas, la causalista y la finalista, una para, por ejemplo, la auto de vinculación y otra para la sentencia definitiva, doctor. Mi estimado juez, Toñito, gusto saludarte. Fíjate que no es que coexistan estas corrientes. ¿Por qué? Porque finalmente la doctrina nos dice lo que es el tipo penal. Y por eso hacía la diferencia que en una sentencia, en el sistema tradicional o en el sistema actual, teníamos que justificar el tipo penal con elementos que ya nos han establecido la doctrina, pero que hoy por hoy el artículo 13 del Código Penal de Jalisco y el artículo 405 del Código Nacional dice que tienes que justificar una conducta típica antijurídica y culpable. Entonces, más que coexistir ambas corrientes, vamos a utilizar un mecanismo diferente. ¿Por qué? Porque el tipo penal ocurría en el sistema tradicional solamente para ¿qué? Para una etapa procesal diferente. No era lo mismo el auto de vinculación a proceso que la sentencia. Pues hoy es exactamente lo mismo. Hoy hay que demostrar un hecho que la ley señala como delito para la vinculación a proceso y tenemos que demostrar el tipo penal para esto. Entonces, ¿por qué se modificaba la Constitución o por qué se modificó en estas 3 fechas que hago mención? Sobre todo para las órdenes de aprehensión y para la vinculación con la exigencia de demostrar de manera probable esta participación. Entonces, no nos hemos alejado, ni tampoco antes se alejaba de esas corrientes, solamente que las clasificábamos de acuerdo a la importancia para la etapa procesal en la que podíamos aplicar una cosa o la otra, mi estimado Toño. Muy bien. Gracias, amigo. Excelente. Un abrazo. Muchas gracias, mi estimado maestro juez. ¿Alguien más, mi estimado Tobar? Hay varias preguntas en el chat, maestro. Te las digo. ¿Me permiten que las documente y que mañana, porque tengo una reunión más tarde, y mañana contesto todas? No sé si me permita, mi estimado doctor. Mañana empiezo con las preguntas que documento ahorita y mañana, antes de empezar la plática, trato de responder a todas ellas. ¿Qué te parece? Licenciado Tobar, tiene cerrado su micrófono. Yo solo quiero felicitarlo y agradecerle al doctor Damián. Excelente su ponencia. Muchas gracias. ¿Quién eres? No alcanzo a ver. Sandra Mancillas. Muchas gracias, Sandra. Espero que la plática sea del agrado y sobre todo que llegue a ser su fin, que es un mayor entendimiento de esta materia, que de verdad es muy apasionante. Gracias, maestro. Anotaremos las preguntas y mañana se las haremos. Gracias por su tiempo, lo dejamos para que haga sus actividades. Gracias al compañero Omar López también por su colaboración. A todos, buenas noches. Mañana a las 7 reiniciamos entonces con todas las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pues no queda más que agradecerles nuevamente y a todos los que están también por el Facebook. Por favor, tengo un compromiso que impide que conteste más preguntas, pero siempre voy a estar Somos 3 en total, de todas sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. amigo López. Que estén muy bien todos. Listo. Gracias a todos, compañeros. Aquí los esperamos mañana. Nada más.
Iniciamos. Y me escuchan, aquí los veo mañana a todos. José Manuel y Gabriela Altamirano, ¿cierto?